El movimiento más sofisticado de la dominación consiste en presentarse a sí misma como naturaleza. En el episodio de hoy vamos a hablar acerca de la educación especista utilitarista, cómo es que desde pequeños normalizamos la explotación animal como consecuencia del especismo y el utilitarismo. Cómo se va configurando nuestra creencia en la superioridad humana y en la inferioridad de los animales y cómo la educación vegana puede ayudarnos a salir de ahí. Todo esto y más a continuación. El especismo, según Luis Tovar, es la discriminación moral basada en la especie, considerar a la especie como una categoría moral además de biológica. Este prejuicio no es individual, sino que es sistemático, pues alcanza prácticamente cada rincón del mundo. Por otro lado, el utilitarismo es una postura ética que postula que la acción correcta es aquella que produce la mayor cantidad de bienestar para la mayor cantidad de individuos. El utilitarismo no reconoce los derechos ni la dignidad, pues para esta teoría el fin último justifica que nos pasemos por el arco del triunfo cualquier cosa, incluidos los derechos. Entonces, estos dos conceptos, especismo y utilitarismo, se entrelazan, dando como resultado la ideología especista utilitarista, y es la base de por qué se perpetúa la explotación animal. Nadie nace justificando la explotación animal. La dominación no está en nuestros genes. Nadie nace pensando que la explotación animal está bien. Se aprende sin cuestionar. Y ese es el mayor logro de la educación especista, presentarse a sí misma como natural, como sentido común. Para Michel Foucault, los discursos son estructuras de saber y poder que definen en un momento histórico lo que es verdad, lo que es aceptable y lo que se debe hacer. Estos discursos hegemónicos son el sentido común. Y en cuanto a los animales, el discurso hegemónico sobre ellos nos dice que usarlos es natural y necesario, con el argumento de que las demás especies atacan entre sí y de que siempre lo hemos hecho así. Pero este discurso omite que los humanos somos agentes morales a diferencia de los animales que son pacientes morales, es decir, nosotros sí somos responsables de nuestros actos. Y también omite que, aunque históricamente se haya hecho así, eso no justifica que se deba de seguir haciendo, pues hoy en día existen las condiciones materiales necesarias para crear una sociedad vegana. Este mismo discurso o sentido común nos dice que transgredir los derechos de los animales para un bien mayor está justificado, porque el fin justifica los medios, pero curiosamente ese lema ha funcionado como justificante, como motor ideológico de estructuras sociales como el capitalismo, el colonialismo o el especismo. Estas estructuras de dominación educan en la violencia, no solo mediante lo que dicen, sino también mediante silencios. A esto Rita Segato le llama pedagogías de la crueldad o de la violencia, prácticas educativas que silencian la opresión del otro y desensibilizan. Pues a las infancias no se les habla de que los animales sienten al igual que nosotros, no se les habla acerca de que para hacer una pasta de dientes se necesita experimentar con ellos, ni se les cuestiona que el zoológico sea su hogar legítimo. Las familias reproducen esta pedagogía sin intención de hacer daño, simplemente porque también fueron educadas así, y porque el poder ha hecho pasar la violencia por sentido común. Lo que quiero que quede claro es que no es una educación maliciosa, sino una educación especista estructural que no es cuestionada. Algo que cabe aclarar es que no busco responsabilizar a ninguna infancia de apoyar la explotación animal, porque ellos, al igual que los animales, solamente tienen derechos, no obligaciones. Mi intención es mostrar cómo se va configurando en las infancias la idea de que los animales son objetos que podemos usar. Cómo la educación especista va formando subjetividades que inferiorizan a los animales. Ahora sí, como comúnmente opera la protomoralidad de las infancias es de la siguiente manera. Si mi familia y todos a mi alrededor lo hacen, entonces está bien. Si mi familia y los demás comen y se aprovechan de los animales, entonces está bien. ¿Por qué pasa esto? Según el psicólogo Lawrence Kohlberg, discípulo de Piaget, las infancias pasan por etapas en el desarrollo moral. En la primera etapa, la autoridad, los padres y los adultos son los que definen lo que está bien y lo que está mal. Las infancias lo siguen por obedecerlos y por evitar el castigo.
En las 3 etapas que propone este psicólogo, también es posible que haya de repente alguna pizca de rebeldía, es decir, un cuestionamiento de alguna norma o conducta. Y esto se ha visto en muchos videos de cuando, por ejemplo, una infancia se entera de que para comer pollo, el pollo necesita ser desvivido, la infancia le pregunta a sus padres de si hay alguna otra forma de hacerlo o alguna alternativa. Y entonces los adultos le contestan algo para que ya no siga preguntando, o llegan a ser más tajantes, incluso diciéndole amenazas. Es decir, no hay mucho cuestionamiento y cuando lo hay se castiga, destruyendo así cualquier esperanza de pensamiento crítico. Si para los adultos es complicado empatizar con los animales, para las infancias más pequeñas es aún más difícil. Martin Hoffman propone que en la infancia temprana la empatía es egocéntrica y concreta, es decir, el niño puede empatizar si ve el sufrimiento directamente, y esta empatía se activa fácilmente si la víctima tiene un vínculo con él, pero le cuesta comprender la violencia de alguien que no puede observar o conocer. Una infancia puede sentir empatía por un perro herido en la calle, pero no por una vaca que se está comiendo en su plato. Porque ese trozo de un cuerpo no lo asocia directamente con un animal. E incluso de adultos nos cuesta pensar que detrás de ese trozo de jamón había el cuerpo de un animal que quería vivir y ser libre. En una ocasión, hablando con mi primo de 6 años, me mencionó que la vaca nos da leche. Y me quedé pensando mucho en ese enunciado, que es reflejo de toda la educación especista, que nos hace pensar que la vaca acepta libremente trabajar para los humanos, porque esa es su función natural, el dar leche. Lo que no se nos dice es que a esa vaca la inseminaron artificialmente para que genere leche y luego se la quitemos. Esa inseminación es y esa vaca solo les importa en tanto que les pueda dar un beneficio cárnico o lechero. Ese discurso de las vacas lecheras está muy presente en las escuelas. Se enseña que la vaca nos da leche, así como el árbol nos da madera, es decir, se piensa a los animales como recursos. Y esto es solo un ejemplo, la explotación animal está representada en todo. En las películas que vemos, en los libros que leemos, en las historias que contamos, está en cada esquina, en los lugares recreativos para niños, está en los comerciales, en los juguetes, en la policía, en la escuela. La explotación animal se normaliza en cada rincón de la sociedad. ¿Cómo salimos de la educación especista utilitarista? ¿Cómo contrarrestamos las pedagogías de la crueldad y los discursos del poder? La respuesta es con educación vegana y con una organización colectiva abolicionista. El veganismo, tal como lo definió Leslie Cross, es el principio ético de que el ser humano debe vivir sin usar a los demás animales. La educación vegana entonces es promover este principio, buscando así derribar creencias especistas que tenemos tan arraigadas, como el pensar que los animales son objetos que están para servirnos o el pensar que cierta característica que no tienen hace que no merezcan respeto, etc. La pedagogía de la liberación desarrollada por Paulo Freire es una propuesta educativa revolucionaria que busca liberar a los oprimidos de las estructuras de poder que los dominan a través de una educación crítica. Freire nos advierte que la educación nunca es neutra. La educación es siempre política, o promueve la domesticación o promueve la emancipación. La educación vegana toma elementos de la pedagogía de la liberación y de pedagogías posantropocéntricas, como fomentar una educación que desnaturaliza la violencia y descentrar la mirada hacia lo humano. También el impulso de leer el mundo críticamente y generar una concientización del especismo y los hábitos culturales, alimentarios, etc., que ayudan a perpetuarlo. La educación vegana extiende esa liberación a todos los seres sintientes, cosa que Freire no hizo. Entonces, ¿qué podemos hacer? A nivel más micro nos queda seguir resistiendo, educando a nuestras infancias y a nuestros pares en veganismo. Hay que hacerles ver que existen maneras de coexistir con aquellos que han sido históricamente excluidos de nuestro círculo moral, los animales. Y a nivel macro, generar una fuerza política abolicionista, un movimiento vegano en condiciones de generar cambios colectivos, y no solo depender de las instituciones. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero les haya gustado. Yo soy Leo y nos estaremos viendo la siguiente semana.